Ok, esta es esta es la lección número 13 de este curso de elementos activos, primer semestre de 2021. Estamos en la semana, iniciando la semana 7, hoy 6 de abril de 2021, y vamos a ver el tema de, por lo menos empezar, se define bastante hoy en este tema, del tema de el transistor BJT, como pueden ver ahí. El transistor BJT es como o sea, a mí me parece que es la evolución natural de- del tema a partir de venir de diodos, cuando ya conocemos la junta PN, entrar a ver el transistor BJT. Entonces, BJT, que quiere decir Bipolar Junction Transistor, eh, y que es como la evolución natural, porque tenemos pues eh, una junta PN con una junta PN, digamos, o NP, como lo queramos ver, ¿verdad? Entonces, como la evolución natural de eso. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo que corresponde hoy ver es como de lo más básico, ¿verdad? Un poquitín de historia, muy poquitín, no vamos a entrar tanto. La construcción, el símbolo y el funcionamiento, que es lo que está por ahí estipulado. Eh, uy, se me fue alguien. En la presentación se me fue eso. Como siempre agarro, digamos, la presentación, una presentación anterior, ¿verdad? Como machote y voy cambiando y se me fue ahí, este, y se ve bien feo eso, porque nada que ver, diagrama de bandas de equilibrio y eso, siempre, revisé la presentación y hasta ahorita que lo veo, eh, está ahí. Bueno, esa es la parte como de historia, en realidad. Entonces eso no va. El transistor fue inventado en 1947 en los laboratorios Bell. Laboratorios Bell en Estados Unidos, es donde se inventa. No hay. Eh, Sus inventores son John Barden, Walter Brattain y William Shockley, que por cierto, gracias al invento del transistor, pues ganaron el Premio Nobel de Física en 1956, lo cual creo que habla bastante, ¿verdad?, de lo que es el transistor como tal, ¿verdad? O la importancia que puede tener el transistor. Y entonces es un premio que compartieron pues, entre estos tres señores en 1956, ¿verdad? Una vez que ya estaba bien conocido y pues, bastante más desarrollado, ¿verdad? En que del 47 al 56 hay 9 años, pero obviamente en aquel entonces todo se movía más lento que hoy en día, ¿verdad? Pero ganaron y compartieron el Premio Nobel de Física, lo cual habla muy bien de esto, ¿verdad? Desarrollaron un transistor de germanio de 3 puntos, eh, cuya foto uno busca ahí, First Transistor, ¿verdad? Y le suele aparecer una fotilla así como de este tipo, ¿verdad? Que fue el primer transistor con el cual estaban experimentando y encontraron pues una muy buena aplicación, que es un poquito lo que vamos a estudiar hoy, el día de hoy. A los que les interesa más, digamos, ya ver propiamente la historia del transistor y el impacto del transistor en la humanidad, porque tiene un impacto en la humanidad. A veces los ingenieros no estamos tan alertas a las transformaciones que la tecnología hace en la humanidad, ¿verdad? A veces uno lo ve fríamente y dice, inventaron un transistor, ¿verdad? Sí, sí, el transistor es eso, pero uno no se da cuenta cómo el transistor cambió la vida de las personas y cómo ha cambiado la vida de ustedes. El mundo que ustedes conocen hoy en día no sería el mismo si no fuera por el transistor. ¿Por qué? Porque gracias al transistor tenemos todos los aparatos tecnológicos de hoy en día, ¿verdad? Tenemos computadores, tenemos celulares, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas que se la debemos básicamente al transistor, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, el día que hace poquito vi que, hace como 3 días creo, que hubo un aniversario del
primer día que se hizo una llamada por un celular. De igual manera, eso es importantísimo. ¿Por qué? Imagínense en su vida sin celulares, ¿verdad? ¿Cómo sería su vida sin celulares como tal? ¿No? Eso cambia la vida de las personas y tiene un impacto fuerte. Entonces, si alguien quiere ver algo de eso, hay un par de, bueno, es el mismo documental, está en español, está en inglés, por ahí los que estén cómodos con el inglés, pues un poquito más directo, ¿verdad? Pues no hay traducción. Y si no está en español, es el mismo documental, están en YouTube, son del History Channel. A mí me entretienen mucho, son viejos, eso sí, pero son muy reveladores, digamos, de lo que es la historia del transistor y demás. Eh, y les recomiendo mucho, no lo puse aquí también, pero cuando uno pone estos ahí en los recomendados, le sale uno como la historia del transistor en Japón, algo así también, que, que es sinceramente increíble, porque aunque el transistor es un invento, digamos, hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Laboratorios Bell, eso está en Estados Unidos, este, los japoneses lo lograron desarrollar enormemente después de la Segunda Guerra Mundial y esa parte, bueno, se me hizo fascinante ver cómo Japón quedó destruida, ¿verdad? Japón fue bombardeada sin piedad, quemada, Tokio y demás, ¿verdad? Y las bombas atómicas, pero no solo las bombas atómicas, sino de todo lo como quemaron eh, la capital y muchas ciudades, quedó absolutamente destruido. Y aún así, los japoneses en época de posguerra se las ingeniaron para, para sacar industria electrónica adelante, ¿verdad? Entonces, ustedes ven muchos de los líderes de industria electrónica, o japoneses, hoy en día también coreanos, ¿verdad? Taiwaneses, es como en esa región que está ahí. Eh, y es súper interesante ver cómo ellos lograron espiar, mandaban gente a Estados Unidos, lograron espiar un poquito cómo hacían el transistor y cómo lo copiaron y le dieron un gran desarrollo tecnológico. Y algo súper interesante que sale en uno de esos documentales, no recuerdo si en este sale eso, pero en el del otro, en el de la parte japonesa, sí, como por algo tan social como es el ritmo del mambo. Ya saben que el mambo es un ritmo ahí tropical, ¿verdad? Allá por los 50, 60 se puso muy popular el mambo y la gente compraba entonces radios de transistores. Compraban radios de transistores y eso le dio un impulso enorme al desarrollo del transistor que después llevó al desarrollo de los microchips y etcétera, etcétera. Entonces ahí hay todo un asunto súper interesante. Y bueno, ahí se los dejo para los que quieran entretenerse un poquito con esa parte, la verdad, es interesante. Bueno, y nuevamente ese título, ¿no? Ok, primero, antes de entrar propiamente en el transistor, vamos a tener en cuenta algunas cosas que nos van a ayudar a entender adecuadamente el transistor. Hay un modelo base para el transistor, que es el de una fuente de corriente dependiente con la tensión. Ustedes, el curso de DC, ya no hay fuentes dependientes, ¿verdad? Y esto es básicamente recordar un poquito algunas cosas ahí de la fuente dependiente y después ver cómo lo aplicamos al transistor. Es digamos, es el modelo básico para entender, que ayuda a entender el funcionamiento del transistor, los libros, todos los que... Ustedes saben que una fuente de corriente dependiente, ¿verdad? Es una fuente como tal, ¿verdad? Esta es la fuente y depende de otro parámetro eléctrico. En este ejemplo aquí que está, ¿verdad? Depende de la tensión V1, una tensión que está en algún lado, y tiene un factor, una constante multiplicativa, que si cada vez mayor que uno, pues va a implicar usualmente una amplificación y porque me da un valor más grande que lo origina, ¿verdad? Y si es menor que uno, pues es una atenuación. Y entonces, usualmente para cada mayor que uno, es que hablamos de que tenemos una amplificación. Tenemos algún tipo de amplificación. Y uno de los usos del transistor es precisamente la amplificación.
Este, entonces, bueno, con este modelo lo utilizamos. Sin embargo, es un modelo, vean que está basado en una fuente de corriente dependiente de una tensión, ¿verdad? Y que depende de ese valor. Eh, de alguna manera, esto que está aquí, después lo voy a recalcar, esto que está aquí es un convertidor, quiero que lo tengan claro, tensión, corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toma tensión y la convierte, ¿verdad?, en corriente. Ahí se ve. Digamos, en la fuente es una corriente I1, que es igual acá, que es una constante multiplicativa, por una tensión, ¿verdad? V1 en ese caso. Entonces, yo le ingreso una tensión y me da una corriente. Ujú. Y bueno, ahí siempre importante ver la constante, la parte dimensional, ¿verdad? Para que eso me dé amperes, pues acá tiene que tener unidades de amperes sobre volts, ¿verdad? Eh, para que se cancelen los volts y me queden solo amperes. Pero eso es como lógico, digamos, ahí de eso. Este, entonces, lo tenemos así. Ok, entonces, eh, este es el modelo, digamos, es un modelo que vamos a utilizar. Ahora, ese modelo lo podemos desarrollar un poquito más. Eh, podemos decir, bueno, ahí sí hay una tensión, ¿verdad? Parte del modelo, ¿verdad? Que me da una tensión ahí, que me da ese voltaje, me da la corriente y yo puedo hacer pasar esa corriente por una carga, ¿verdad? Y entonces ahí se convierte en realidad en una tensión. Ujú. Pero es una tensión que sale a partir de una fuente de corriente. Entonces, bueno, eso es como recordar, ¿verdad? Y no hay nada nuevo, todavía no hemos hablado nada de transistores, simplemente estamos recordando. ¿Por qué es un amplificador, verdad? Porque si el producto, vean que esta corriente, el único camino que tiene es este, ¿verdad? Entonces, V out como tal es igual a la corriente que pasa aquí, que es KV1, ¿verdad? Por RL. Entonces, si K, eh, digamos, V out ahí viene siendo I1 por RL. Ujú. O sea, I1 es igual a K V1 por RL. Ujú. Entonces, si el producto, ¿verdad? Yo lo pongo aquí como V1 por, como agrupando los términos nada más, K por RL, si es mayor que 1, ¿verdad? Entonces la tensión de salida, vean aquí, tensión de salida es igual a la tensión de entrada por eso. Si ese producto es mayor que 1, la señal se amplifica. Nada más que aquí queda con polaridad contraria, como se ve, ¿verdad? Queda más o menos. Yo voy a tener la misma señal con polaridad contraria. Entonces vemos esto, ¿verdad? Esto es para un K, el producto KRL mayor que 1, ¿verdad? Entonces, esto es un efecto de amplificación. Esto simplemente como para tenerlo fresco porque es algo que vamos a utilizar un poquito más adelante cuando ya definamos bien el transistor. Este, entonces, bueno, tenemos eso que está ahí. Eh, ahora, ese modelo todavía lo podemos llevar un poquito más, ¿verdad? Este es el que ya teníamos, pero lo podemos llevar, vean que bajo ese modelo yo le puedo poner aquí una resistencia de entrada, y entonces sin importar la resistencia de entrada que yo le ponga, ¿verdad? La magnitud de la amplificación permanece sin cambios porque depende únicamente de V1. Eso lo vamos a utilizar ahora, más adelante un poquito de eso. Es como ir refrescando cosas que vamos a necesitar. Entonces lo hacemos así. Eh, y bueno, esto es lo que tenemos ahí. Creo que estamos claros. Creo que estamos bien. Adicionalmente, uno puede, dentro del modelo, podría utilizar eventualmente para esa corriente, puede utilizar un modelo exponencial de corriente. Utilizan ese modelo de manera
digamos, este no es tan común, si uno quiere irse como un poquito a lo fino, lo puede ver, pero entonces uno puede verlo siempre como una fuente dependiente, ¿verdad? Aquí, pero con una corriente que depende exponencialmente de la tensión que está ahí. Sigue siendo un modelo, es un modelo de una fuente o una expresión que y ya lo tienen que reconocer, ¿verdad? Que se parece a la expresión de un dios. Bueno, esto es una posibilidad de modelo. Ahorita vamos a ver cómo lo trabajamos de mejor forma. Ahora, veamos ahora sí cómo es la estructura de un transistor bipolar. Este transistor bipolar consiste en la unión de tres regiones de silicio dopado, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia importante respecto a lo que es un diodo. ¿Por qué? Porque un diodo, nosotros lo estamos viendo simplemente como una región PN, ¿verdad? Tenemos un diodo como una región PN, simplemente. Ujú. Son dos regiones dopadas, una con portadores de carga positivos, la región P, ¿verdad? Que al final de cuentas tiene huecos, y la región N que tiene electrones, ¿verdad? Que es mayoritariamente pues, negativa. El transistor bipolar, vean que consiste en la unión de tres regiones de silicio dopadas. El diodo lo que tiene son dos regiones. Ujú. Entonces ahí ya vemos una diferencia básica, ¿verdad? De que el transistor va pues, más allá, por así decirlo. Este, las regiones en el transistor que están a los lados están dopadas con el mismo tipo de dopante. Este, Aquí estamos hablando, bueno, son tres regiones de silicio, ¿verdad? Obviamente, pues, son regiones diferentes y podemos tener varias posibilidades, de hecho. Lo que se dice es que las regiones a los lados están dopadas con el mismo tipo de dopante. Entonces, ahí nos encontramos básicamente con dos posibilidades, ¿verdad? Son tres regiones. Podría ser NPN o incluso podría ser PNP. Ujú. Siendo más común la NPN que la PNP. Pero eso, digamos, es lo que tenemos ahí. Entonces, tenemos esa característica, ¿verdad? Como se establece ahí de cómo pueden ser las regiones, ¿verdad? Entonces, las regiones al lado son iguales, o las dos N o las dos, como el primer punto de partida. Ahora, bueno, la región del centro está dopada con el tipo opuesto de dopante, ¿verdad? Ya lo hice en los dibujos anteriores, ¿verdad? Tenemos N aquí, el opuesto es el P, o tenemos P aquí, el opuesto es N. Tenemos esas posibilidades. Eh, Esta es la característica más básica, digamos, de regiones. Tenemos tres regiones. NPN es el transistor más común que lo vamos a ver y de hecho es el que se puede utilizar. Un NPN que tiene tres terminales. Y vamos a de una vez pues, a definir un poquito esos terminales, ¿verdad? Una de esas terminales que está en un extremo N se llama colector, otra se llama emisor, por motivos que veremos más adelante, y otra que se llama base, que es la que está conectada en la región del medio. Entonces, inicialmente esa es la estructura base. De aquí vemos que el transistor es un dispositivo, ¿verdad? De tres terminales. Y eso pues también me hace una diferencia básica importante respecto al diodo. ¿Por qué? Porque el diodo es un dispositivo de dos terminales. El transistor es de tres terminales. Entonces tiene un colector, un emisor y una base. Y ahorita vamos a ver por qué así. A nivel de símbolo, este es el símbolo del transistor. Del transistor BJT. Tal vez me faltó poner ahí símbolo del transistor BJT. De hecho, voy a anotarlo ahí para ponerlo. Este, y eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos diciéndolo aquí, estamos trabajando con eso, pero después de que veamos este transistor, tenemos que ver otro tipo de transistor, ¿verdad? Como lo es el transistor, el MOSFET.
bueno, sí, no sé. Y entonces vamos a tener que distinguirlo. Este símbolo, antes de decirlo, que a veces uno los ve así, y le cuesta a veces visualizar lo que es propio del símbolo y qué es particular de la figura. Tenemos que tiene una patilla, ¿verdad? Que es el colector, por eso tiene una C por ahí. Luego se usa de esta forma, tiene una flechita aquí, esa flecha es importante. ¿Y por qué me diferencia esta terminal de la de abajo? Esta se llama el emisor y aquí en el medio tenemos la base. ¿Ok? Esas son las tres terminales del transistor. Hay varios parámetros que aquí se están haciendo ver, parámetros eléctricos como son la tensión base emisor, es esto que está aquí, tensión base emisor. También tenemos la tensión colector emisor, que es la que está aquí. Y también tenemos la tensión colector base. En sus polarizaciones más comunes. Eh, de todas estas, digamos, en estas patillas hay varias opciones de polarización, ¿verdad? Yo podría ponerles diferentes tensiones por ahí. Sin embargo, hay 8 posibles opciones que ustedes se ponen a ver, digamos, en polaridades, se ponen a ver las diferentes opciones, pues sacan 8. Pero esta es la que revierte importancia, en realidad. Entonces, eso es algo, pues, interesante, digamos, de ver. Y eso, pues, lo vamos a revisar. Después veremos para qué es esta Q, que está acá, que es pues, en referencia propiamente a un transistor, pero bueno. Eso es lo que tenemos ahí. Este es el simbolito, ¿verdad? Entonces, es importante que lo sepan dibujar. Es muy simple, importantísimo, la flecha. La flecha tiene que quedar bien indicada, ¿verdad? ¿Dónde está la flecha? Porque perfectamente yo podría dibujar un transistor al revés. Y en un diagrama podría salir con un transistor así, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo así, esto es emisor, esto es colector y esto es base. O a veces se dibujan transistores así. Vean que si yo no pongo la flecha, yo no sé cuál es cuál. ¿Verdad? En el momento en que yo le ponga la flecha, entonces sí, bueno, sí, este es emisor, colector, base. ¿Okay? Entonces, en cuanto al símbolo, eso es bien relevante. A ver dónde va. Ahora, uno podría pensar cuando uno ve un diodo y uno dice, bueno, P y N, ¿verdad? Y de repente uno está viendo NPN, uno podría decir, sí, pero esos son como dos diodos, ¿verdad? Eso es algo así como dos diodos, lo que yo tengo ahí. En conexión, lo que se llama back to back, ¿verdad? Y yo podría decir, mira, es que esos son como dos diodos conectados así. No es lo mismo y eso hay que tener cuidado por ahí, ¿verdad? Entonces, está como siempre la pregunta esa, ¿verdad? Que si los transistores se conectan como diodos conectados espalda a espalda, ¿verdad? Back to back, ya sea en una conexión PNP o NPN, ¿verdad? En realidad no. Hay una diferencia básica. Los diodos tienen, en principio, digamos, constructivamente, son áreas iguales, ¿verdad? De un lado al otro. Eh, el transistor no, algo que no habíamos dicho y que pues, puntualizando poco a poco, es que la base, que es la región del medio, es más angosta que las regiones de los lados. Eso inicialmente. Adicionalmente, pues vamos a ver que una de las regiones está agrupada más fuerte que la otra. Entonces eso también hace una diferencia. Entonces, pensar que yo puedo construir o puedo modelar el transistor como dos diodos back to back, no es correcto. Entonces, las juntas base emisor y base colector no tienen las mismas dimensiones ni el dopado, ¿verdad? Entonces eso ya lo hace diferente. El colector y el emisor no son intercambiables, ¿verdad? Y esto en verdad puede ser un modelo yo podría decir así, colector y emisor da igual, ¿verdad? Y no da igual, ¿verdad? Entonces no opera como diodos en serie. Entonces eso es importante decirlo, ¿verdad? Resulta que en el emisor el dopado es más alto, ¿verdad?
el dopado de base es bajo y el colector es menor que el del emisor. De hecho, digamos que uno lo ve en estas tres regiones, en un NPN se suele decir N, P y N más. Así es como se da. Y bueno, si uno más bien quisiera ser incluso más estricto, uno debería decir así, esto más delgadito, ¿verdad? Entonces sería N, P y N más. Entonces con el N más, yo sé que esto es un emisor, esto es un colector y esto es una baja. ¿Ok? Entonces eso es una característica básica que hace que esto no sea igual que dos diodos. La base es muy angosta, como les decía, que permite la difusión de portadores mayoritarios del emisor a través de la base hacia el colector. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es angosto, ya tiene esa característica. Y el dopado de la base es bajo, para que no haya mucha recombinación en la base. Antes de entrar propiamente al funcionamiento del transistor, eh, una, un recordatorio, digamos, de cómo es que funcionan los, cómo es que funciona esto, ¿verdad? Cómo es que funciona una unión PN, ¿verdad? Resulta que la junta PN, yo la veo, ¿verdad? Cuando está polarizada en reversa, crea un campo eléctrico grande, ¿verdad? Entonces, cuando yo la polarizo así, tenemos un campo eléctrico ahí que al estar polarizado en reversa, pues veíamos que es la función del diodo, ¿verdad? Cuando están polarizados en reversa no hay corriente a través de él. Eso es una característica que nosotros vimos, ¿verdad? Por estar polarizado en reversa, vean que está en reversa porque esta es la unión N y aquí está el más, aquí está la unión P y aquí está el menos. Está en reversa, eso impone un campo eléctrico, ¿verdad? De aquí hasta acá, ¿verdad? El campo eléctrico de ahí. Lo interesante es que si de alguna manera, pensemos ahorita mágica, se inyecta un electrón en la región de agotamiento, acá, en el medio, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a ese electrón? Un electrón que, si tuviéramos ahí, ¿verdad? Como agarrarlo como un gotero, ¿verdad? Y hacerlo puesto en esa región de agotamiento, por la polarización inversa que tiene esto, donde las cargas están concentradas N aquí y más acá, ¿verdad? Eso es una concentración dado por la polarización inversa. Un electrón que yo ponga en la región de agotamiento es un electrón que va a ser jalado o arrastrado, corriente de arrastre, hacia la región N, colectando, convirtiéndose, por así decirlo, la región N en una región que colecta electrones. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto de colecta? Porque de ahí viene el término de colector, ¿verdad? Este, jalaría, digamos, toma el electrón y conecta electrones. Entonces, cada electrón que yo ponga ahí se ve atraído, se ve jalado por la polarización inversa que hay ahí y, y es atraído fuertemente a esa región que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué eso es importante decirlo? Bueno, porque ahorita vamos a ver que eso es un poquito algo de lo que pasa en el transistor, ¿verdad? Cuando algún electrón anda por acá, la región N lo jala, lo atrae, porque esa es la función que está haciendo este voltaje, ¿verdad? Y gracias al efecto del voltaje de la polarización reversa. Entonces, arrastra electrones, los colecta, que tiene palabra colector, ¿verdad? Y esa habilidad, pues, es esencial para el funcionamiento del transistor BJT, ¿verdad? El hecho de que esta región, ¿verdad? Que tiene la polarización positiva, jala electrones, los colecta. Entonces, eso lo tenemos. Ok, nada más aquí para cerrar. Existe lo que se llama la región activa directa, y es que, bueno, de las posibles polarizaciones, ¿verdad? 8 en total. Donde hablo de polarizaciones son los posibles eh, polaridades que puede tener el voltaje en que yo le pongo, ¿verdad? Solo una es de interés práctico, por dicha, porque vuelve, bueno, por dicha para que sea más sencillo el estudio, ¿verdad? Si hubiesen más, pues podría ser interesante. Siendo esta
la región, ¿verdad? Este, o el dispositivo, ¿verdad? Vamos a asumir la región, que entramos o que ponemos al transistor en una región activa directa o simplemente región activa, cuando la tensión base emisor es mayor que cero, base emisor, ¿verdad? Yo necesito más, menos aquí, tensión base emisor mayor que cero. Entonces ven que aquí yo pongo el emisor, lo pongo a tierra, y entonces base emisor, vean que es más menos, base emisor aquí, y entonces eso es mayor que cero. Y cuando la tensión base colector, o sea, de la base al colector, es menor que cero. Digamos, base colector quiere decir, primero base quiere decir más, menos y que esto sea negativo. Eso al final de cuentas, pues lo que quiere decir es, eh, que la tensión en realidad sea así, ¿verdad? O sea, una tensión base colector mayor que cero implica una tensión colector base mayor que cero, ¿verdad? Base colector menor que cero o colector base mayor que cero. Entonces necesitamos una tensión colector base mayor que cero. Necesitamos que tengamos eso ahí, ¿verdad? Forzosamente, y eso es así, esto es la suma de esta tensión, esto es la suma de esta tensión, que son mayores que cero. Entonces, la tensión colector emisor también tiene que ser mayor que cero. Esa será mayor que cero. Ese conjunto, digamos, o esa configuración de tensiones en las terminales del transistor, que es esto, que está aquí, ¿verdad? Aquí está. Eh, colector emisor, ¿verdad? Más menos. Pues ven que aquí tenemos más menos. Aquí tenemos más menos. Y necesito también que esto sea más menos, ¿verdad? Para eso yo necesito que la tensión colector emisor sea mayor o igual que la base emisor. Eso lo voy a necesitar, ¿verdad? Porque tiene que cumplirse aquí Kirchhoff, ¿verdad? Si yo hago Kirchhoff por acá, por abajo, aquí yo solo tengo tensión colector emisor. Pero si lo hago por aquí, tengo base emisor y tengo colector base. Entonces, yo necesito que la tensión colector emisor usualmente sea mayor que la tensión base emisor. Ujú. Porque ahí de Kirchhoff, lo que les decía es que la tensión colector emisor, y aquí se ve, ¿verdad? Colector emisor, y tiene que ser igual a la colector base más la tensión base emisor, ¿verdad? Ven que por las polaridades que le puse, esta colector base se suma con base emisor, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a colector emisor, ¿ok? O sea, haciendo por aquí o haciendo por acá tiene que dar lo mismo. Y entonces esa combinación de polaridades es lo que me lleva a la región activa directa. Entonces eso es importante ahí tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y bueno, aquí simplemente una manera incorrecta, por las razones que ya dije, de modelar el transistor, ¿verdad? Por eso es que no se puede modelar como dos diodos en back to back, porque si yo los pongo, simplemente el diodo 2 no conduciría nada, y resulta que sí necesitamos que haya corriente a través del transistor. De hecho, una de las cosas que tenemos que ver, es muy grande, muy exagerado, muy feo, es que por aquí pasa una corriente, ¿verdad? Y esto no se. Entonces, básicamente es cerrar esto. Ok, ¿alguna pregunta? Antes de hacer la pausita. Ok, si no hay preguntas, entonces hacemos la pausa acostumbrada, que siempre eso es importante. Eh, entonces, ¿dónde estamos? Listo, acá. Entonces, les definía, digamos, cuál es la polarización, digamos, sí, la polarización correcta, o no correcta, adecuada, digamos, para que el transistor funcione. No hemos visto todavía cómo funciona eso, vamos. Básicamente estamos definiendo las condiciones y saber, bueno, y que con eso es con las que se trabaja. Entonces,
Aquí, digamos, lo que es relevante siempre es que la tensión colector-emisor sea mayor que la base emisor, y la base emisor pues sí tiene que alcanzar hay un valorcillo como un umbral, similar a lo que pasa con un diodo, que estuvimos viendo, ¿verdad? Necesitamos eso, y ya con eso pues vamos a tener adecuadamente polarizado el tránsito. Ahora sí, vayamos viendo su funcionamiento. El, en esta configuración, digamos, en esta configuración que tenemos acá, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, tenemos las regiones. Vean lo que yo les decía. Región N, N más y P. N más, ¿por qué? Porque esta región está dopada más fuertemente que esta región N. Entonces, N más lo que implica es la que está más fuertemente dopada. Ahorita, para no hacer mucha cosa, pues se ponen como las tres regiones iguales en grosor, pues para que quede un poco más sencillo. Con esta polarización que tenemos así, donde la tensión VCE es mayor que la tensión VBE, eso quiere decir que la tensión aquí es más positiva que la que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí dice más también, pero esta es más positiva que esta. Entonces yo puedo ver un efecto neto, que era lo que les marcaba hace rato, como una tensión colector base mayor que Z, ¿verdad? Bajo esa característica estamos en el enfoque que les mencionaba hace un rato de la polarización inversa, ¿verdad? De, de esta unión NP que se ve aquí. Y en esta terminal, la que se llama base, que es la que está ahí en medio, ¿verdad? La fuente de corriente va a inyectar portadores de carga. ¿Qué portadores de carga va a inyectar? Va a inyectar portadores de carga pues, positivos. O sea, va a inyectar huecos, básicamente. Esta es una región N y N más, ¿verdad? Lo cual quiere decir que está fuertemente dopada con electrones. Hay muchos electrones ahí. Hay una gran cantidad de electrones, los cuales también alimenta el hecho de que aquí esté conectado a tierra, ¿verdad? Y está el negativo. Entonces, tenemos gran disponibilidad de electrones, tenemos una región dopada fuertemente de electrones, por lo tanto, es una región que en términos generales tiende a emitir electrones. No por nada, esta terminal se llama un emisor, porque ella emite electrones gracias a su polarización N+, y gracias a la fuente de tensión que la polariza pues de esa manera. Entonces, se llama emisor porque emite electrones, básicamente. Sin embargo, para que yo pueda vencer la barrera de potencial que queda aquí, en este punto, yo necesito que la base inyecte huecos acá que propicien una pequeña recombinación de cargas, de huecos con electrones acá, y que propicien el movimiento de electrones. Los pocos huecos sí, los huecos que van ingresando aquí empiezan a recombinarse y atraen electrones. Y lo que hacen es que permita romper la barrera que tenemos aquí. Entonces, cuando esto se rompe, los electrones vienen, pero también muchos de esos electrones que no encuentran cómo recombinarse, pero que se ven atraídos, hay un movimiento de carga, empiezan a brincar a esta región. Y empiezan a aparecer en la región P, y son a su vez, debido a la polarización inversa que hay aquí, son atraídos, por lo tanto colectados, al colector, son arrastrados a la parte de él. Por eso es que este se llama un colector, porque colecta electrones. Si lo vemos, digamos, en un siguiente paso, resulta que los huecos entran para recombinarse aquí, y aquí se crea esta zona de agotamiento. Esa zona de agotamiento, que es como la del diodo,
como la que vimos hace un momento, pues va a tener la característica de que el electrón que ingrese a esa zona es un electrón que se va a ver arrastrado inmediatamente por el colector y va a ser jalado, por así decirlo, hacia arriba. Este, entonces, eso es como el paso a paso, ¿verdad? Entonces, esa región que se tiene ahí, este, los electrones la empiezan a brincar y empiezan a ser arrastrados por la fuente, básicamente, estableciendo una corriente de electrones, en una corriente real, hacia arriba, dada por el emisor, ¿verdad? Y van subiendo hasta llegar a la fuente. Eso sí, si no tenemos la polarización correcta, no ingresan los huecos a la base que permitan esa pequeña recombinación. Esta polarización, esta tensión que se da acá, es la que polariza en directa esta unión, este diodo que permite la corriente de la capa N+ a la capa P. Y una vez que empiezan a haber electrones que son atraídos ahí, esos electrones son arrastrados por la polarización inversa que se da aquí hacia la otra. Entonces, algo interesante de esto es que la tensión y la corriente de base, porque hay una corriente aquí, ¿verdad? Hay una corriente que está inyectando huecos ahí. Esa inyección de corrientes, ¿qué es lo que hace? Es una pequeña inyección que lo que hace es polarizar adecuadamente esta unión PN en directa, pero activando, por así decirlo, este diodo, y esta otra región lo que hace es que empieza a jalar electrones, permitiendo ese paso de corriente. Entonces, lo que es interesante de esto es que gracias a la aplicación de esta tensión, tenemos una corriente que es arrastrada acá. Se crea una corriente de emisor a colector. Y eso es el funcionamiento básico del transistor. ¿Y por qué eso es importante? Porque la aplicación de esta tensión es como presionar un switch. Es como presionar un switch, es como presionar un botón, ¿verdad? Un interruptor que permite el paso de corriente. Sin la aplicación, sin la polarización en directa de esta unión que está acá, nunca, por más que esté polarizado esto, no va a haber paso de corriente del emisor al colector. Pero una vez que se aplica esto, como presionar el interruptor, es como abrir la llave de electrones, ¿verdad? Que va a posibilitar que corran hacia el otro lado. Y esa es como la parte, digamos, interesante de esto que está acá, de lo que es el funcionamiento del transistor. Esta es la parte interesante que tenemos ahí en el funcionamiento de este dispositivo. Este, ahora, vean que según eso, tenemos, tenemos a nivel de símbolo, tenemos esto, ¿verdad? Entonces tenemos base, colector, emisor, y según esto que acabamos de ver, los electrones suben, ¿verdad? Por aquí, y suben, pasan por la base, ¿verdad? La región, y siguen subiendo. Esa es la corriente real. La corriente convencional, ¿cuál va a ser? La corriente hacia abajo. Por lo tanto, nosotros vamos a entender al transistor como un elemento semiconductor que conduce la corriente de colector a emisor, la corriente convencional, ¿verdad? Mientras que el flujo de electrones va hacia arriba. Eso es importante porque, digamos, cuando uno se pone a entender por qué se llaman emisor, por qué se llaman colector, bueno, es emisor de electrones, colector de emisores, colector de electrones, perdón, es emisor de electrones, colector de electrones, que van de abajo hacia arriba, pero la corriente real va de colector, bueno, la corriente convencional de colector a emisor, y así es como lo vamos a ver. De igual manera, vamos a ver cómo, vean que la base está inyectando huecos, eso quiere decir que son
que por la base están saliendo electrones como corriente real, pero entonces como corriente convencional, que es con la cual vamos a trabajar, se está inyectando una corriente de base. Ok, entonces eso es importante pues tenerlo ahí claro. Aquí, digamos, la corriente predominante que vamos a tener en la base es corriente de difusión. Este, en la base, porque el campo eléctrico que se da aquí es pequeño respecto al campo eléctrico emisor-colector. Digamos, el campo eléctrico desde el emisor hasta el colector es mucho mayor que el que tenemos de que vamos a tener aquí base emisor. Entonces ahí lo que se tiene es principalmente una corriente de difusión. O sea que por la diferencia de densidades de cargas, hay un gradiente grande ahí que permite ese movimiento, ¿verdad? Entonces, principalmente estamos inyectando huecos hacia abajo, lo que implica electrones que van subiendo. Este, los electrones son arrastrados por el colector, ¿verdad? Lo que veíamos son llevados hacia arriba, ¿verdad? Vean que esto es la polarización directa que les decía. Este diodillo se polariza en directo, es lo que quiere decir el forward bias, que es como polarizado en directa, polarizado hacia adelante, y esto es polarizado en reverso, ¿verdad? Reverse bias. Esa es la polarización reversa que tenemos aquí, en esta parte, con la ventaja de que la fuente jala los electrones que aparecen en esta zona, ¿verdad? Que eso es algo que no pasa para el diodo. La densidad de electrones en el colector es cero. ¿Por qué? Porque, porque el electrón que llega es absorbido por la fuente de manera directa, ¿verdad? Y entonces tenemos una densidad de electrones en la base que se muestra así, digamos, los electrones que van llegando a la base van siendo jalados totalmente, ¿verdad? Y al final de cuentas, lo que tenemos ahí en este colector es una densidad de electrones igual a cero, precisamente por el flujo que se empieza a dar ahí, el flujo de electrones. Este, y para eso, bueno, es necesario tener las cantidades acá, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos un N más aquí? Necesitamos que sea fuertemente dopado precisamente para que los electrones estén ahí, estén un potencial lo suficientemente alto que lo que necesite es un pequeño estímulo para conducir, ¿verdad? Y una vez que ingresan, no es el dopado el que los atrae, sino que es la fuente, ¿verdad? La polarización. Por eso es que la polarización es importantísima, ¿verdad? Para completar el proceso de conducción. No vamos a ver, digamos, en el Rasabi, si ustedes ven, esto está totalmente del Rasabi en el libro. Este, está la deducción, no la vamos a ver toda, pero si uno aplica la ley de difusión que estaba con las diferencias de cargas y demás, y uno las revisa, se puede determinar el flujo de carga del emisor al colector. Eso era básicamente, pues, determinando, digamos, cuál es la diferencia de cargas que tenemos de un lado al otro. El resultado de eso sería esta la corriente del colector, ¿verdad? Que tenemos, que está dado por esto es el área transversal de la carga, bueno, la carga eléctrica, las concentraciones de dopado, ¿verdad? Que se manejan ahí. Esto es el ancho de la base, la concentración intrínseca, la densidad de portadores, por E a la tensión base emisor sobre VT. Esto lo manejábamos de antes. Se asume, digamos, los libros suelen asumir que esa tensión SVT es igual a 26 milivoltios. Asumiendo eso y asumiendo que esta tensión usualmente es mayor, VBE, como es una tensión de diodo,
es una tensión que puede andar en 0.7 voltios. Muchos libros, digamos, en esta primera parte del Rastavi dice por ahí 0.8 voltios, pero anda por ahí, ¿verdad? Entonces, E a la VBE sobre VT, ¿verdad? Que es este exponente, ¿verdad? Recuerden que esto quiere decir E a la VBE sobre VT. Este, eso va a dar algo muchísimo mayor que uno, ¿verdad? La expresión. Entonces, bueno, en realidad ahí falta, tal vez no lo expresé de la mejor manera. Esto es E a la VBE sobre VT mucho mayor que uno. Entonces, si eso es mucho mayor que uno, si esa expresión es mucho mayor que uno, este, puedo despreciar el uno. Entonces la ecuación puede quedar de esta manera. Como IC igual al valor de la corriente de saturación, la IS, por E a la VBE-VT, ¿verdad? Porque esto no va a contribuir mucho. Donde, bueno, IS es toda esta expresión, ¿verdad? Es toda esta expresión que tenemos ahí. Siendo el modelo básicamente de corriente se ve como el modelo de corriente de diodo, ¿verdad? Pero basado a qué? A la tensión base emisor. La tensión base emisor aquí es la que manda, que es precisamente la que polariza, ¿verdad? Esa unión. O sea, cuando yo tengo el transistor, lo que manda en cuanto a encender o apagar el transistor se llama encender el transistor, la polarización directa que permite el flujo de corriente, es cuando esta tensión base emisor alcanza el valor tal que polariza el primer diodillo, ¿verdad? Desde abajo, para permitir el paso de corriente. En corriente convencional, pues se ve hacia abajo, ¿verdad? Uno le ve hacia abajo, por ahí. Ese es el flujo de corriente que vamos a tener, siendo esta la corriente de colector, ¿verdad? Esta es la corriente del colector que se tiene ahí. Este, y entonces ahí se muestra cómo el transistor es un elemento controlado por tensión. ¿Cuál tensión? Base emisor, ¿verdad? Y que puede funcionar como amplificador por, por lo que les decía, digamos, uno puede, o una pequeña corriente que le aplique a la junta base emisor del transistor, producir una corriente mayor. Esta fórmula es importante y bueno, también acordarse lo que es IS, aquí es para que no quede todo ese término ahí. El IS muchas veces se da, ¿verdad? Un valor que se tiene y entonces se puede considerar un convertidor tensión-corriente. Yo le aplico tensión de base emisora y él me da corriente. La ventaja, y vamos a verlo eso, que esa tensión base emisor en este modelo exponencial, ¿verdad? Con cada tensión yo tengo una corriente diferente y una corriente que tiende a mantenerse constante. Entonces, se comporta el transistor como una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces, el modelo que vimos hace rato, ¿verdad? De fuente de corriente, se puede ver de hecho usando ese modelo como que esto es la corriente de colector, ¿verdad? Y en este modelo, este sería como modelo exponencial, que fue uno de los que vimos ahí, ¿verdad? Tenemos que es controlada por esa tensión base emisor. Entonces, la tensión base emisor me lo modela. Entonces, para cada valor, yo tengo una corriente distinta. Un valor diferente, tengo una corriente distinta. Ahorita, bueno, vamos a ver si llegamos a las curvas que nos aclaran eso. Um, bueno, si dos transistores se conectan en paralelo, ¿verdad? Y al mismo potencial en los tres terminales, es como si fuera un solo transistor. Eso es útil saberlo porque es una manera de aumentar la capacidad de corriente que maneja un transistor, ¿verdad? A partir, pues, de un arreglo en paralelo. Si yo conecto los dos dispositivos en paralelo, como si tuviera
uno del doble de capacidad de corriente. Y llevaría doble de corriente. Vean que aquí están las corrientes, corriente, bueno, esto es transistor 1, transistor 2, corriente colector 1, corriente colector 2, ¿verdad? Entonces, ese modelo yo lo puedo ver como un solo, ¿verdad? Donde la corriente de colector de este es igual a la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2. Eso porque eso es como sumar sus áreas, ¿verdad? Es como tomar estos dos y es el equivalente a uno. Eso es importante, digamos, de saber si uno está trabajando con transistores y necesita aumentar la capacidad de corriente del transistor, pues lo conecta. Ok, ahora, ¿cómo se configura un transistor? Ya a nivel de uso, ¿cómo se puede configurar? Bueno, este, si bien es cierto lo que decíamos, convierte tensión en una corriente, el truquillo siempre ahí es que yo le puedo poner una resistencia aquí, ¿verdad? Y eso me permite eventualmente tener una tensión, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una tensión ahí, puedo convertir la, eh, la corriente que está aquí, la puedo convertir en una tensión, ¿verdad? Es algo posible de eso. Entonces aquí, bueno, aquí se ve, tenemos un transistor, ¿sí? Un transistor, después veremos por qué el Q se llama transistor Q1, corriente colector, aquí tenemos el emisor, ¿verdad? Aquí tenemos esto, ven lo que les decía, alrededor de 0.7, 0.8, 0.75 voltios acá. Tenemos una resistencia de carga de 3 kiloohmios, ¿verdad? Entonces, con esto convertimos esa fuente de corriente en una fuente de voltaje. Lo, lo vamos a ver. Sin embargo, es muy útil verlo como una fuente de corriente constante, ¿verdad? Idealmente la corriente colector no depende de la tensión VCE, idealmente. Este, o sea, la tensión colector-emisor, ¿verdad? Este, entonces, el transistor puede tener aquí casi que cualquier tensión. Ujú. Puede tener casi que cualquier tensión porque no hay una dependencia fuerte de la corriente respecto a eso. ¿Qué domina la corriente de colector? La corriente de colector depende de la tensión base emisor, ¿verdad? Que en este caso es V1. Eso es lo que maneja la corriente. Y una vez que tenemos esa corriente, yo puedo tener, con la polarización adecuada, ¿verdad? Con la resistencia que teníamos, puedo tener una tensión por ahí diferente. Pero digamos que la corriente no depende de eso, ¿verdad? El transistor establece una corriente de colector en función únicamente, en este caso, de V1, ¿verdad? V1 que es el valor que está ahí. Entonces esto se convierte en una fuente de corriente constante. Uh-huh. Entonces, para un valor determinado de V1, yo tengo una corriente de colector fija, ¿verdad? Entonces yo establezco un V1, una polarización determinada, fija, y a partir de ahí voy a tener una corriente constante. Si establezco otro valor de V1, vean aquí el modelo exponencial, ¿verdad? Va a cambiar la corriente y estoy en otro. Entonces ese es el modelo que se tiene ahí. Ahora, en cuanto a lo que es la corriente de base, la corriente de base, es importantísimo verlo, tiene dos componentes, ¿verdad? Tiene los huecos que se inyectan al emisor, ¿verdad? Y hay una recombinación de huecos con electrones que vienen del emisor, ¿verdad? Entonces, por un lado, los huecos que están ingresando aquí se recombinan acá, ¿verdad? Ingresan. Y por otro lado, otros se recombinan aquí. Entonces, la corriente de base tiene esos dos componentes que están ahí. Sin embargo, la labor de la corriente de base no es per se crear el flujo de corriente principal del transistor, sino que lo que hace es propiciar el movimiento de cargas. Nuevamente, esta polarización que está ahí, lo que hace es
polarizar en directa la unión PN que tenemos aquí, el diodo que tenemos. Esa es la misión que hay ahí. Sin embargo, sí hay una corriente de base. Y a cada valor de corriente de base vamos a tener, bueno, para cada valor de tensión base emisora hay un valor de corriente de base que me va a dar un valor de corriente aquí, está en este otro punto. Sin embargo, la corriente que ingresa aquí es muy pequeña en relación a la corriente de colector. Es sumamente pequeña. Es una corriente bien pequeñita. Eso sí, a más corriente de base, yo tengo más corriente de colector. De hecho, se dice que por cada elemento de carga que ingresa por la base, depende de las concentraciones de dopado, pero pueden ser alrededor de 100 o hasta 200 elementos de carga que se desprenden del emisor. Lo cual da un radio muy fuerte, ¿verdad? O sea, que si yo inyecto un hueco por acá, el momento que yo inyecto un hueco por acá, hago un movimiento de 200 electrones. Y eso se convierte en un tipo de ganancia, que se modela con este factor beta, que está ahí. Se dice que la corriente del colector es igual a la corriente de base multiplicado por un valor que es una constante multiplicativa que le llamamos beta y que se le llama ganancia de corriente. Eso es por lo que les decía, ¿verdad? Entonces, se dice eso, que por cada elemento de carga que inyecte la base, se propicia un gran movimiento de cargas del electrón debido a su alta concentración que está ahí. Eso es como sí, que yo tiro un elemento ahí, ¿verdad? Y brincan el montón de electrones, ¿verdad? Es no sé, como tener una tina ahí con electrones calientes, ¿verdad? Y apenas yo le tiro, es como tirarle una gotita de agua a un sartén con aceite caliente, ¿verdad? Y que brinca, que pa. Y a más agua, ¿verdad? Más fuerte, bueno, es algo similar. Y ese elemento beta se llama ganancia de corriente. Ahora, ¿de qué depende eso? De las concentraciones de dopado principalmente que están ahí. Entonces, a mayor concentración, mayor ganancia que se va a tener. Sin embargo, beta puede andar en un rango de 100, puede andar en un rango de 200. Es un valor grande. Entonces, esta relación es importante que me dice que la corriente de colector es igual a beta y B. Beta es un parámetro del transistor, es un parámetro que me da el fabricante y que me dice cuál es esa ganancia, ¿verdad? Que puede ser una ganancia muy grande. Ahora, si yo quiero averiguar la corriente del emisor, puedo aplicar Kirchhoff al transistor, ¿verdad? Si tenemos el transistor, tenemos esto que está aquí, donde tenemos aquí en corrientes convencionales, corriente de base, tenemos corriente de colector y tenemos corriente de emisor, ¿verdad? O sea, si yo lo viera como una cajita, es una cajita así, donde le ingresan dos corrientes, colector y base, y le sale una corriente emisor. Y obviamente por Kirchhoff, entonces lo que sale es igual a lo que entra, ¿verdad? Entonces la corriente de entrada, de salida, perdón, que sería la de emisor, es igual a lo que entra, colector más base. Entonces, si tomamos eso, ¿verdad? Y sustituimos la relación la anterior, ¿verdad? Donde tenemos que la corriente de colector es igual a beta y B, por lo tanto, yo puedo escribir, por ejemplo, que beta es igual a IC sobre IB, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? IB sobre IC es igual a beta. Entonces yo puedo decir, ya que tengo esto, pues puedo sacar a factor común, ¿verdad? El IC, ¿verdad? Entonces saco porque esto yo lo puedo escribir como IC más IC por IB sobre IC, ¿verdad? Que eso es una multiplicación ahí por 1. Pero IB sobre IC es igual a 1 sobre beta. ¿Lo ven ahí? Entonces saco factor común aquí, entonces me queda
IC, factor común, 1 más 1 sobre beta. Entonces lo puedo escribir de esa manera, donde, bueno, ahí está el beta, ¿verdad? Que es igual a IC sobre IB. Y sabiendo que IC es la forma que dijimos anterior, que es la forma del diodo, ¿verdad? Que es IS por E a la VB, VT. Entonces, yo puedo escribir IB, de aquí se ve, ¿verdad? IB es igual a IC, o IB es igual a 1 sobre beta por IC, ¿verdad? Entonces, IB es igual a 1 sobre beta por IC. Esto es IC, ¿verdad? Ahí está IC. Y entonces, yo puedo decir que IE, que es esta que está aquí, termina siendo, yo puedo escribir ahí que IE, ¿verdad? Que va a ser igual a IC, aquí está el IC, y es que están al revés, ¿verdad? Y esto es simplemente desarrollarlo, ¿verdad? Sacar factor común, beta, y me queda beta más 1. Entonces aquí tengo esa expresión de IE. Ese término beta más 1 sobre beta se le llama alfa, sobre beta más 1 se le llama alfa. Resulta que para un beta igual que 100, que es como el valor mínimo que suele tener un transistor, un beta igual de 100, se tiene que alfa es más o menos 1. ¿Qué pasa si ese alfa es más o menos 1, verdad? Vean de esta ecuación. Esta dice que IE es igual a este valor alfa por IC, porque esto que está aquí es IC, ¿verdad? Entonces, si alfa es más o menos 1, ¿qué vamos a tener? De que IE es aproximadamente igual a IC. Entonces, IE es más o menos IC. Y eso es lo que se suele utilizar. Usualmente, en términos generales, se supondrá que las corrientes de colector y emisor son iguales. Casi siempre se va a suponer así. No son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la diferencia es la corriente de base. Pero como el beta es tan grande, esos valores suelen ser similares. Entonces, en los análisis que se hacen con transistor, simplemente se suele decir que, qué sé yo, si por aquí está bajando un amperio, decimos que ahí hay un amperio. La diferencia de corrientes que existe ahí es muy pequeña, ¿verdad? Porque vean que si aquí hay un amperio, de aquí con un beta igual de 100, aquí habrían 10 miliamperios. Y 10 miliamperios es 100 veces menor. Entonces, en realidad, tal vez aquí no habría un amperio. Aquí tendríamos 1.01 amperios. Pero ahí, eso es un amperio. Entonces, usualmente se trabaja de esa manera. Esa es la manera en que se suele trabajar con el transistor, asumiendo que esas dos corrientes son iguales. Y eso es importante, a menos de que se diga lo contrario, esa es la manera en que se va a trabajar. Obviamente hay modelos y hay casos donde se puede trabajar diferente, pero usualmente es la forma. Un aspecto interesante es que, bueno, si yo le pongo una resistencia de carga RL aquí, entonces de aquí se tiene que cumplir Kirchhoff, ¿verdad? Y se tiene que cumplir Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, véanlo acá. Si yo tengo esto, si yo hago un Kirchhoff desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Por aquí, ¿qué voy a tener ahí, verdad? Vean que por aquí está bajando una corriente. Entonces aquí tengo un VRL y aquí voy a tener un V colector emisor. Entonces ahí tengo una ecuación que dice que VCC es igual a VRL más V colector emisor, ¿verdad? Donde adicionalmente, pues VRL es igual a la corriente colector por RL más V colector emisor. Entonces, a mayor corriente, digamos, esta ecuación tiene que cerrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 2 voltios, vean ahí.
Y esa ecuación tiene que cerrar. La suma de estos dos me tiene que dar 2 voltios. Pero a mayor corriente de colector, ¿qué va pasando? La tensión VRL va creciendo, ¿verdad? Va a ir haciéndose cada vez más, a mayor corriente, se va haciendo más grande. Recuerden que el transistor aquí funciona como una fuente de corriente constante. Entonces, si C es constante, lo que puede aumentar, yo puedo aumentarle RL y la corriente es la misma. Pero entonces este voltaje empieza a crecer mucho. Y en algún momento le puede robar tanto voltaje a VCE, ¿verdad? Porque si este crece, si VRL crece, VCE va a decrecer para que me siga dando los 2 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Puedo llegar a un punto donde esto, por ejemplo, sea 1.8 voltios, por ejemplo, ¿verdad? Y VCE, entonces me quedarían, por ejemplo, 0.2 voltios. Si VCE son 0.2 voltios, por ejemplo, si VCE fueran 0.2 voltios, si yo tuviera aquí 0.2 voltios, esta tensión aquí no puede ser mayor que eso, ¿verdad? A lo mucho podría ser 0.2 voltios y ya no me alcanzaría para polarizar. Entonces el transistor se apaga, se llama que se apaga. En ese caso, el transistor ahí ya deja de funcionar y dejamos de tener corriente. Entonces, hay una resistencia máxima, RL, que me garantiza la operación. ¿Qué es lo que yo debo procurar? Que al menos VCE tenga un valor mínimo de alrededor de 0.8 voltios. Usualmente eso es lo que se maneja, ¿verdad? Porque si no, se hace muy pequeño. Vean que entonces, a medida que RL aumenta, Vx, que sería la tensión de esta terminal, ¿verdad? Hacia abajo, VCE, disminuye y eventualmente la unión base-colector, ¿verdad? Queda polarizada en directa, que eso no funciona, ¿verdad? Entonces me saca de la región, porque eso tiene que quedar en inversa, esto que está aquí. Entonces hay una máxima resistencia de colector. Si uno supone, bueno, en el Rastavi ahí viene en el ejemplo, ¿verdad? Eso con las dimensiones y con los valores, poniendo un IS, uno calcula IC, IB e IE, ¿verdad? Entonces recuerden, fuente constante, vean aquí, IB son 11.53 microamperios, mientras que aquí son 1.15 miliamperios, ¿verdad? Y esto es casi lo mismo, 1.16. Entonces hay que garantizar al menos 800 milivoltios para que esté en la región activa. Si uno hace los cálculos, obtiene la máxima RC. Por ejemplo, para este caso son 1041 ohms. Haciendo la malla que les decía, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, USC, que es igual a IC por RL más V, colector emisor, ¿verdad? Entonces yo puedo despejar cuál es la RL máxima, ¿verdad? La RL, si yo despejo ahí, va a ser VCC menos VCE entre IC. Entonces, ahí serían 2 menos 0.8, que es lo que debo garantizar, entre el IC, que está ahí, ¿verdad? Que serían 1.153 miliamperios, ¿verdad? Entonces ahí obtengo yo 2041 ohms. Si yo sigo subiendo la resistencia, puedo apagar el transistor. Entonces, eso es algo con lo que hay que jugar. Eso. Después en aplicaciones, eso lo vamos a ver un poquito más. Eh, ¿Cómo se ven las curvas características? Ya aparte son como más de curvas ahí. Esta es la relación IC con VB, base emisor, exponencial, lo que les decía, ¿verdad? Esto es exponencial. Vean cómo esta tensión maneja la corriente de colector. Y cuando yo establezco aquí una tensión, tengo una corriente fija. Y eso es el caso que tenemos ahí. Y entonces de la corriente, ¿verdad? Para una tensión fija, tengo una corriente fija, ¿verdad? Y para cada tensión diferente, tengo una corriente diferente. Entonces, digo, ahí vienen ejemplos, estos son para diferentes, esto es exponencial, ¿verdad? Entonces, aquí en milivoltios, vean que
Ya por aquí tengo la polarización del diodo, ¿verdad? Pero si sigo subiendo, tengo más corriente, la curva exponencial. Y aquí de lo que me dice es eso, ¿verdad? Cómo se ven los valores, digamos, este, de corriente, ¿verdad? Y ven aquí que con la tensión colector-emisor, la tensión colector-emisor puede adquirir una serie de valores diferentes que no importa, es constante. Colector-emisor puede tener un montón de valores de tensión, pero la corriente de colector va a ser constante para una tensión base emisora. Eh, Aquí es como se ve la corriente de base con la tensión VB, también crece de manera exponencial, porque recuerden que la relación entre IB y C es por una constante multiplicativa, entonces estas curvas son iguales, la diferencia de la magnitud, ¿verdad? Y tenemos aquí un comportamiento. Entonces, esto es un resumen de las regiones de operación, ¿verdad? En región activa, básicamente, ¿verdad? Es tener la región base emisora en directa y base colector en reversa. Entonces, si yo logro eso, logro la polarización adecuada. Aquí vienen los dos ejemplos con el NPN y el PNP. Sin embargo, el más común es el NPN. El PNP, digamos, si ustedes lo analizan, se tiene lo mismo, ¿verdad? Este, pero el que más se utiliza es el NPN en realidad. En saturación es cuando yo llevo base emisor en directa y base colector en directa, ahí tengo el punto, bueno, después veremos por qué se llama saturación, ahorita viene una curva que lo muestra. Aquí es cuando está apagado, ¿verdad? Si base emisor está en reversa, no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí simplemente las corrientes de colector y emisor son cero, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tendríamos. Y aquí, uno más. Y aquí, nuevamente, esta es la que manda, ¿verdad? Si base emisor está en reversa, las corrientes, o sea, él está apagado. Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Ah, a nivel de curvas, estas son curvas características que después tenemos que ver más adelante, ¿verdad? Que está la región NPN, ¿verdad? Colector, emisor, la base. Y aquí es como se ve, por ejemplo, cómo se ve el voltaje colector-emisor, ¿verdad? De un NPN respecto a la corriente de colector. Estas son curvas experimentales, las suele dar un fabricante, como se ven, y es como va corriendo o va creciendo, digamos, la corriente de colector, uh-huh, y cómo se va comportando con, con la tensión colector-emisor. Hay un punto de saturación donde ya la corriente no crece. Vean que una vez que llegamos aquí, ya ahí la corriente no sube más. Cuando eso se alcanza, ahí esa zona que está ahí, ya la corriente no crece. Y esa es la parte donde está apagado el transistor. Entonces, este cuadrito que está acá me resume, digamos, ese comportamiento, ¿verdad? En cuanto a tensión base colector y base emisor, ¿verdad? La que nos interesa más son las regiones directa activa, ¿verdad? Y la saturación, que son estas regiones que están, que son las que me dicen cómo trabaja. Y estas son curvas de hojas de datos de transistores características, ¿verdad? Cómo se ve tensión base emisor respecto a corriente de base, ¿verdad? Que va creciendo así. Y la característica de salida corriente de colector y tensión colector emisor, ¿verdad? Esa es la forma en que se va dando, digamos, en el transistor. Aquí para diferentes corrientes de base. Cómo es que va a ir creciendo. Mayor corriente de base, tengo un valor diferente. Creo que ya está en la 1. Ok, esto es una ojeada de lo que es el transistor. Eh, Falta mucho por ver, ¿verdad? Pero es como una visión general. Hay que seguir viendo, afinando los modelos, luego afinar las aplicaciones y demás. Este,
pero esto es un primer vistazo para tener una idea de cómo tenemos este dispositivo. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces por hoy terminaríamos acá. Ya son ya les robé 2 minutos adicionales, entonces terminaríamos por aquí y nos estaríamos viendo el próximo jueves y les estoy contando pues detalles sobre ya propiamente lo que será el examen ya un poquito más puntuales, ¿verdad? Pero bueno, todo sigue en pie para el lunes en la tarde. Profe, la Eh, fecha sigue la misma para el examen. de momento sí. Vamos a ver qué. Sí, sí, de momento sí, 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 no, no. Estamos para el lunes en la tarde. Sí, sí. Seguimos manteniendo esa fecha. ¿Qué día era, profe? Disculpe. Lunes eh, 12, lunes 12 de abril. Ujú. Pura vida. Ok. Bueno, entonces, bueno, para la